Entonces, la lógica que estoy usando, ¿cuál es? Mm, lo primero y más importante siempre va a ser saber la tendencia. Y lo más importante y la regla más importante de todas, ahí subrayenla con rojo, es operar a favor de la tendencia. Siempre. Si el mercado no está a favor de la tendencia, no voy a operar. Punto. Ya. Listo, primer paso. Entonces ya, si el mercado está a favor de la tendencia que yo estoy utilizando, entonces voy a decir entrar y ahí el siguiente paso sería, ¿sí? Entonces, primero, bueno, esta es mi cuenta demo. Y en esta cuenta demo yo vengo y analizo la tendencia. Bueno, este gráfico yo no lo he actualizado, pero yo sé que algunos de ustedes ya, entonces ahí un poquito diferente. Eh, Estas líneas a mí me encantan, estas son líneas tendenciales que aparecen automáticamente. Esta naranja o roja inmediatamente me indica que la tendencia es bajista y como en el crash operamos a la baja, pues entonces estamos en una buena tendencia, ¿sí? Es decir que ya estamos en tendencia bajista en el crash, o sea que vamos a operar. Ahora, ¿qué hago? Analizar la estructura. Entonces, yo sé que varios de nosotros sabemos qué es la estructura, que cuando el impulso, perdón, que cuando el impulso, que es el movimiento más grande, independientemente de hacia dónde, con respecto al movimiento más corto, y el siguiente movimiento más largo, generan una estructura. A esta estructura se le llama alto más alto, bajo más alto, alto más bajo, bajo más alto, más bajo, perdón, bajo más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se forma esto, yo puedo confirmar que ya estoy en una estructura bajista. Bueno, hay todo tipo de teorías, pero así es como lo hago yo. Cada cual va a ir aprendiendo y conociendo el mercado. Por eso les decía lo de hacerle seguimiento al mercado por mucho tiempo. Eso toma muchísimo tiempo o con las herramientas de backtest que nos está explicando Javi en las clases, con esos backtest podemos ahorrarnos años de seguimiento del mercado literalmente a semanas, porque ver cómo se mueve el mercado nos ayuda mucho a entenderlo. Bueno, entonces, miramos la tendencia y como el impulso, o sea, el movimiento más largo es bajista y el movimiento siguiente es menor con respecto al anterior, esto es chartismo, ¿sí? Yo sé que varios lo entienden, pero el caso es que como se está estableciendo esta escalerita, yo puedo confirmar que estoy en una tendencia bajista. Además, esta línea tendencial me lo está confirmando. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí entrar, por ejemplo, en cada una de estas podríamos haber entrado. ¿Cómo? Bueno, es bastante arriesgado, además teniendo en cuenta de que nunca vamos a estar totalmente seguros si eso es lo que va a pasar, ¿sí? Pero nosotros, obviamente ya ahorita leyéndolo acá como que ya pasó, les podría decir que podríamos haber entrado a estos movimientos que están acá. ¿Cómo? ¿Cómo voy a alterar el algoritmo para hacerlo? Entonces, miren, estos tres movimientos se parecen mucho, ¿los ven? Hay una subida, perdón, sí, una subida y luego una caída, caída, una subida y una caída, una subida y una caída. Esos tres movimientos son muy parecidos. Entonces, el RSI, esta herramienta que se llama R-Oscillator, lo que hace es medir la fuerza del movimiento. Estos movimientos tienen una fuerza. ¿Qué significa fuerza? Que se mueven a mayor velocidad y a mayor rango con respecto, perdón, se mueven a mayor rango con respecto a un tiempo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que estas velas son de 1 minuto. Este espacio de acá tuvo un movimiento bastante corto con respecto a los movimientos en general del mercado, ¿sí? O sea, los movimientos promedios del mercado. Y nosotros podemos medir la fuerza que está teniendo y predecir el siguiente movimiento midiendo con el R-Oscillator la fuerza del movimiento. Entonces,
estas lineecitas de acá, las azules, me muestran o están dibujando qué tanta fuerza tuvo esa subida y esa caída. Entonces, por ejemplo, acá me dice que esa subida llegó hasta el nivel. Entonces, si vemos que acá en la línea azul, acá al lado derecho está un 100 y acá un 0, lo que está midiendo eso es el nivel de la fuerza, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá y tomo una línea, esta herramienta es muy importante. Las líneas de soporte y resistencia es lo que más utilizamos, o bueno, que más utilizo yo todo el tiempo, y líneas de tendencia. Entonces vengo e instalo acá esta línea de, de soporte. Y lo que hago es moverla e ir mirando el nivel. Si ven cómo se va moviendo el numerito desde el 0 hasta el 100, entonces miro la fuerza del movimiento, ¿sí? Llego y me paro acá y digo, ok, si yo me pongo en el 82, entonces voy a tocar este punto, es decir, hasta donde vino la fuerza de este movimiento, que fue el nivel 82, y aquí tuvo un retroceso, ¿sí? Acá tuvo un retroceso pequeño, acá tuvo otro retroceso pequeño, acá tuvo otro retroceso pequeño. Vengo y acá no hubiese alcanzado a entrar. Acá se nos hubiese escapado por un par de puntitos. Y acá también, en esta parte. Y acá tal vez sí hubiésemos alcanzado a entrar y acá fijo entramos. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Yo lo voy entonces graduando. Ah, pero yo quiero entrar a esas también. Entonces voy a bajarlo un poquito más para asegurarme de entrar a esas también. Sin embargo, y esto es muy importante, siempre recuérdenlo, a mayor ganancia, mayor riesgo, a mayor ganancia, mayor riesgo. Si yo quiero exponerme más al mercado, entre más me expongo al mercado, entonces aumenta la probabilidad de que yo coja ese 22%. ¿De qué 22% hablo? ¿Se acuerdan que en la optimización de los datos, los análisis estadísticos dicen que la probabilidad de acertar, teniendo en cuenta la estrategia que estamos utilizando en una operación en positivo a la primera, es entre un 75 y un 80%? Es decir, que de cada 10 operaciones, entre 7 a 8 operaciones están saliendo positivas, ¿sí? Pero cuando yo entro muchas más veces al mercado, estoy aumentando mi probabilidad de entrar en ese 20-30%, ¿sí? En el que sí se me va a ir en contra. ¿Cuál es el truco? Disminuir la posibilidad de entrar en ese 20 o 30%. ¿Sí? ¿Cómo voy a disminuir la posibilidad? 1, asegurándome siempre de operar a favor de la tendencia. 2, revisando si la estructura me conviene. 3, y muy importante, manejar un riesgo. Si yo me quiero exponer más veces, entonces algo que puedo hacer es disminuir el lotaje. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de $1,000, que no recomiendo, si quieren hacer scalping, no recomiendo con menos. O sea, en serio, porque es que en serio hay que tomarse nuestro dinero en serio. Bueno, si tienen una cuenta de $1,000, entonces algo que podemos hacer es, por ejemplo, bajar el riesgo si quiero exponerme mayor cantidad de veces. En este caso, solamente en este espacio es entre las 7:05, digamos que PM a, o AM, no sé, AM, a 2 de la tarde. De 7 de la mañana a 2 de la tarde, si hubiésemos operado con este preset de 78, hubiésemos entrado a 1 minuto. A 1 minuto, porque esa es otra variable que ya les voy a explicar cómo jugar con ella. Entonces, hubiésemos entrado solamente en lo que se alcanza a ver en la pantalla. Ahora sí retrocedemos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde de acá de la gráfica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Sin embargo, y como en este momento estamos súper a favor de la tendencia, eso es súper positivo. Pero si en algún momento se nos va la tendencia en contra, estos movimientos que son un poquito más grandes nos van a tomar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta entrada.
que puede llegar a tornarse hasta una séptima, octava, novena y décima, y si no tienes un stop loss, quemar la cuenta, y si tienes un stop loss, tocar tu stop loss, que 100% siempre recomiendo operar con stop loss porque es lo más responsable con tu dinero. Ya si tú sientes que esto es un casino y te gusta y te encanta sentir la emoción y la adrenalina de que estás a punto de perder tu dinero, pues está bien. Sin embargo, si tomamos esto con responsabilidad, mayores ganancias vamos a tener a futuro, ¿sí? Yo sé que a todos nos dan ganas de sobrelotearnos, a mí también me han dado ganas y he vivido la experiencia de que se siente perder $7,000 en un día, por ejemplo. Y yo, ok, ya entendí que no quiero volverme a sobrelotear, ¿sí? Con esa fue suficiente, ya lo entendí, ya me quedó claro. Pero hay personas que no, hay personas que quieren quemar 100,000 y 200,000 y yo conozco personas así y está bien también. O sea, cada cual tiene su propio camino y yo respeto el camino de cada cual. Pero si de verdad queremos hacerlo con responsabilidad y como trabajo, paga muy bien. El trading vale la pena. Entonces, el caso es que esto es una exposición altísima. O sea, hacer eso a mí me parece demasiado riesgo. ¿Sí? A mí. Pero puede que a otro le parezca súper bien. Entonces, ¿qué hago yo para disminuir ese riesgo? Digamos que puedo pasarme de 1 a 5 minutos. ¿Qué es el RSI? El RSI Oscillator es el promedio de la fuerza de las últimas X cantidad de velas. Entonces, yo le doy propiedades al oscillator y en este caso el oscillator es de las últimas 10 velas que está viendo el periodo, es decir, en un corto tiempo. Es decir, que va a medir con mayor precisión y más rápido, ¿sí? Y estamos en un nivel de 72, es decir, que es rápido lo que está midiendo, por eso se ven los movimientos pronunciados. Si aumentáramos el promedio, entonces aumentaría el rango y también disminuiría el tamaño de la gráfica y habrían menos operaciones. Entonces, cuando vemos que el oscillator está en 10, por ejemplo, es para un scalping. Y cuando vemos que, por ejemplo, está más alto en 15, 19, 20, es cuando estamos hablando de un semanal, por ejemplo, ¿sí? Porque estamos midiendo un mayor rango de velas. Entonces, cuando, ¿qué? Entonces, el R Oscillator es la medición del promedio de la fuerza de las velas. Entonces, eh, en este caso está en 10. ¿Eso qué quiere decir? Que a un minuto está promediando las últimas 10 velas, ¿sí? Y está haciendo una representación gráfica de ese promedio, que es esta gráfica azul. Si yo aumento el R Oscillator, entonces quiero que lo veamos en vivo, por ejemplo, de 10 a 20, entonces ya no está midiendo 10, sino 20 velas. Vamos a ver cómo cambia. Entonces, si vieron que como que se aplacó un poquito, porque ya el promedio es un número más grande, ¿sí? Es un mayor rango. Por lo tanto, se va a ver disminuida la gráfica, ¿sí? Como más plana. Entonces, cuando yo quiero aumentar la frecuencia de operación, entonces debo también aumentar el R Oscillator para ver más cerca el promedio de lo que está pasando. Entonces, un 10 es digamos como que el promedio que hemos estado utilizando según las optimizaciones, y las optimizaciones son esos mismos promedios, pero ya no algo visual, sino todos los datos analizados por medio del algoritmo, ¿sí? Bueno, que es aún más interesante. Eso que les estoy hablando es basado en el algoritmo, pero si yo me pusiera a hacerlo manual, a hacerle seguimiento. Entonces, ahora, los niveles es este numerito rojo que les estaba mostrando entre el 0 al 100, que está midiendo en qué nivel tiene reacción ese promedio, ¿sí? Entonces, en este momento nosotros estamos en el 72. Bueno, yo tengo la programación en el 72, que es esta línea amarilla. O sea que cada vez que el mercado venga y toca esta línea amarilla, que me abra una operación. De hecho, en este momento está casi que por abrir una operación. Si llega al nivel 72, ahí van a ver cómo abre una.
si yo quisiera aumentar mi rango de operación, tendría que disminuirlo. Entonces yo tendría que haber bajado acá y habría entrado, no solo esta vez que estoy a punto de entrar, miren que esta vez no alcancé, aunque casi no entró, porque no hay operación acá. Pero si hubiese bajado y el nivel de operación no lo hubiese tenido en 72, sino en 65, hubiese entrado una, dos, esta no alcanzó y tres veces. Y si hubiese querido entrar a esas cuatro, entonces habría tenido que bajarlo más, por ejemplo, a 62 y fijo había entrado a los cuatro. Pero ven, toda esta parte de acá habría aumentado mi flotante. ¿Cuánto? Pues en este caso, como estamos en una tendencia bajista, pues fue pequeño. Y el escenario que estamos viendo es súper favorable en todo sentido, entonces realmente estamos viendo lo que podría pasar en un escenario muy favorable. En un escenario desfavorable, pues podría llegar a ser muy negativo. No es que todo el tiempo quiera hablarles de lo negativo, solo quiero que lo tengamos presente, que es algo que existe, que puede pasar y que si pasa, sí o sí, mi responsabilidad y mi deber es asumirlo, porque yo tomé la decisión y no llamar a alguien a decirle, hey, ¿qué hago? Hey, ¿por qué pasó esto? No, pues es que cada decisión que estás tomando está teniendo una consecuencia y cada consecuencia tiene un resultado. Ya depende de ti, perdón, ya depende de ti si el resultado te gusta o no te gusta, entonces cambiar las acciones para que los resultados sean diferentes. Ahora, si yo quiero disminuir la frecuencia de operación, que es lo que yo he hecho, yo me voy a saltar al 5 para que sea aún más seguro. Bueno, también teniendo en cuenta que el, depende de qué tanto riesgo estés dispuesto a asumir. Digamos, yo estoy operando entre 1 a 5 minutos. En este momento estaba operando a 5 y estaba en el nivel 72 operando a 5 minutos, es decir, que solo hubiese entrado acá. Anoche, sí, y si entró acá, miren, acá entró y acá no hizo otra operación, que era algo que les quería explicar ahorita también, ya voy para allá. Acá entró y acá salió, o sea que la ganancia fue apenas unos dólares, que fueron estos 96 centavos operando a 0.2, ¿sí? Entonces, ¿por qué no habría otra operación? Porque de acá a acá hay como 20 puntos, vamos a medirlo. Entonces, miren, de acá a acá hay 20 puntos. Y yo, no, hay 28.000. Ayer, bueno, acá debía haber otra operación, ¿por qué no la hay? Ayer tuvimos una pequeña falla en el BPS, se desconectó y no abrió esa siguiente operación. Y bueno, al momento cuando ya se solucionó la situación, ya estaba por acá, entonces ya no iba a abrir. Y estaba bien, como que vamos a esperar a que cierre y listo, salimos de ahí. Em, pero entonces, cuando estamos operando, digamos, a un mayor tiempo, porque parece que no pasa mucho, pero el tiempo sí pasa súper rápido, y es que si estamos operando así en scalping, como les estaba mostrando en un minuto, por ejemplo, hace un momento, podemos aumentar la frecuencia de una manera increíble, pero tenemos que estar ahí todo el tiempo enfrente del computador, haciéndole seguimiento. Entonces, si no lo vamos a estar haciendo, podemos aumentar o disminuir la frecuencia de operación aumentando el tiempo, porque van a ser las mismas 10 velas del R Oscillator, que hace un momento estaba midiendo 10 velas, acá también son 10 velas, pero 10 velas a un minuto son 10 minutos y 10 velas a 5 minutos son... ¿Cuántos son 10 velas a 5 minutos en tiempo? 50, ¿no? Bueno, pues son 50 minutos, entonces es decir que eso mide con mayor frecuencia, con una menor frecuencia. Lo que quiere decir que vamos a ver o poder entrar a movimientos más largos. Como este mercado es tan costoso, entrar a movimientos muy cortos nos puede ser muy costoso. Entonces, por esa razón, prefiero entrar a movimientos más largos, que lo hace más seguro. ¿Sí? Entonces, miren, este sí está bien. Acá teníamos una, dos, tres operaciones en este rango. Estábamos teniendo o estaba programado el algoritmo para que hiciera operaciones entre, dime, 20.000 puntos. Dime.
Ah, bueno, muy buena pregunta. Listo, mira, lo que pasa es que cada tick, cada punto de estos se llama tick. Cada tick tiene un costo. Y ese costo se recalcula con respecto a el lotaje que tú asumes. Entonces, si tú tienes 0.2 lotes, por ejemplo, entonces en esta operación, que tuvimos 3 operaciones abiertas, el lotaje más grande fue como de $10, ¿sí? Nada, $10. Y fue un movimiento de, desde acá hasta acá, 52.851 puntos o ticks. Es decir, que ese mismo, a una cuenta en la que había 4 lotes de inversión, tuvo un flotante de más de $350. ¿Sí? Entonces, el mismo movimiento tiene un precio con respecto al lotaje en el que tú estás invirtiendo. ¿Respondí tu pregunta? Súper bien. Entonces, si acá yo estaba súper seguro, por ejemplo acá que ese movimiento estaba tan bonito que en serio parecía, no, pero ¿por qué no se operó? Si ahí yo digo, y me siento súper seguro, pero al final no existe nada seguro. Y el mercado dice, no, ¿sabes qué? Como en un movimiento, no sé, digamos por acá, tú acá decías, no, eso va de caída, y de repente se te va en contra. Y tienes un lotaje muy alto, o estabas operando un minuto. Digamos acá en esta zona yo estaba súper confiada. Ah, no, en esta no fue más atrás. Bueno, el caso es que hay unas zonas como esas en las que uno se puede confiar mucho, porque acá se ven grandes, pero si nos acercamos a un minuto, acá pudimos haber entrado a cada uno de estos movimientos que están acá, ¿sí? Solamente alterando el nivel, es decir, el crash level o el boom level. A mi antojo, mira, no solamente acá entramos en este movimiento que fue este grande y entramos en 3 operaciones, pero acá cada uno de estos, digamos que se pudo haber entrado solamente variando esto y poniéndolo más abajito. Pero es más riesgo. Si en lugar de que hiciera ese movimiento que yo pensé que iba a hacer, que esperaba que hiciera, aquí, en lugar de hacer esa pequeña caída, hubiese hecho este. Y yo tenía, no sé, un lotaje súper alto con respecto a mi cuenta. Y entonces en lugar de tener un flotante de $10, podría llegar a tener uno de 300 en una sola operación. Pero si como ya se me fue tanto en contra, abre una siguiente y una siguiente. Y de repente tuvo un cambio de tendencia. ¿Sí? Entonces, ay, Karina, pero se supone que solo podemos analizar y se supone que el mercado respeta como la tendencia, ¿no? Sí, generalmente sí. Recuerden que nosotros estamos invirtiendo contra la casa. La casa es DERIF. Y esto es un mercado 100% manipulado. Si ya el mercado real dicen que es manipulado y eso son solamente teorías, al final pues yo creo que sí, pero no mucho realmente porque hay mucha vigilancia. Este mercado sí que es manipulado porque es un mercado de un broker. Acá hay muchísimo dinero moviéndose. ¿Mm? Entonces, ajustado según el broker. ¿O tú te refieres a Forex? Ah, no. No, en Forex se supone que se maneja como una reglamentación, ¿sí? O sea, de que todo debe manejarse como en los valores que son los que se determinan, ¿sí? Dicen, no me consta que podría pasar, que hay algunos brokers que sí literalmente hacen que el mercado se mueva de manera diferente. No me consta. Ujú, hay algunos por ahí. Como por ejemplo, no, no puedo decir nombres, creo, porque esto lo va a subir a YouTube. No. Entonces, bueno, el caso. Acá, bueno, lo que iba. Entre estas operaciones yo tenía programado que hiciera cada 18.000 ticks una operación. Y acá si podemos ver, hay 30.000 y no abrió ninguna. Aquí tenía que haber abierto una, por acá en esto. Y si lo hubiese abierto ahí, en esta caída, hubiésemos tenido
ganancias súper chéveres porque hubiesen podido quedar hasta las 2 en positivo porque fue una caída bastante grande, ¿sí? Pero está bien, salimos en positivo y no pasó nada, ¿sí? En dado caso de que si hubiese pasado, que se hubiese hecho, pues yo puedo hacer que el algoritmo abra operaciones. Entonces, ¿con qué datos? Con los mismos que siempre estamos manipulando, que era lo que les estaba explicando. El oscilador es periodicidad del oscilador, o sea, los periodos del oscilador. Que los periodos del oscilador es la manipulación entre si está midiendo 10, 11, 15, 20 velas, y eso depende de cuánta frecuencia quiero operar. Si quiero operar a mayor frecuencia, entonces el oscilador debe estar a un número promedio en 10, ¿sí? 15, para que mida menor cantidad. Y si quiero operar a mayor frecuencia, pero con mayor exactitud, entonces el oscilador sea más grande, ¿sí? Que lo podemos comparar entre los press semanal, intradiario y scalping. El boom level o el crash level es lo mismo, es el nivel del oscilador y para saber dónde tiene los puntos de reacción. Y con respecto a la frecuencia que yo quiero que tenga y la exactitud que quiero que tenga, poner el nivel como accionador de la operación. Es decir, lo que les decía hace un momento, si yo hubiese puesto esto en 66, o sea, acá, no, este es el del boom, crash, propiedades, acá, crash level, ¿sí? Yo lo tenía en 80. Sí, yo lo tenía súper alto para que tuviera poca frecuencia de operación y fuera súper, súper exacto, ¿sí? Y entonces las operaciones tuvieran la mayor asertividad posible. Y aún así ustedes dicen, wow, tienes muchas ganancias. Y eso que intento operar a la mayor exactitud posible, ¿sí? Que siempre sea la primera que salga de una vez en positivo. Y se cuida el step, que el step era lo que les estaba explicando del espacio entre puntos. Entonces les voy a explicar algo interesante que entendí ayer. Entonces, si acá hubiese tenido 66 en lugar de 88, hubiese entrado como 6 o 7 veces más de la cantidad de veces que entró. Ahora, entonces les quería mostrar esto porque me pareció muy interesante. Ayer lo descubrí haciéndole ahí seguimiento, estaba súper pendiente. Y quise cambiarlo y lo cambié, pero al final dije, no, tengo que mejorarlo. O sea, ¿sí? Entonces, acá está. Acá pasó exactamente lo mismo que acá. Me pasó 3 veces ayer. Si ven cuando estos movimientos acá uno lo toma en el punto más alto y cae y entonces te toma un buen espacio porque el spike fue grande, bueno, pues eso es lo que apuntamos, a entrar en estos picos para que cuando caiga sea súper acertado y tomemos esas ganancias sin flotante y con alta efectividad, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Que entramos en la mitad de la fuerza del movimiento, que fue acá. Entonces, creo que ahí yo lo tenía como a 2 minutos. Entonces, y acá teníamos el step, ahí yo tenía el step a 25, que era el que se había recomendado en el preset de scalping. Entonces acá el movimiento fue de 15.000 puntos y yo tenía el step, o sea, el espacio entre puntos a 25.000, o sea que lo tenía más o menos en esta zona. Entonces, lo que pasó, como la tendencia estaba súper bajista, pues entonces nada, subió, no alcanzó a entrar al segundo punto, cayó, pero solo tomó un par de dolaritos de ganancia. Si ven entre acá y acá hay un espacio muy pequeño, aunque pasó bastante tiempo, la verdad es que si lo ponemos en vertical el espacio es pequeño, tomó como 6 o 7 dólares, algo así. Entonces, si en lugar de ponerlo a 25 lo hubiese puesto a 15, en la caída no hubiese sido una, sino 2 operaciones en ganancia. Pero eso nos puede jugar en contra, porque si el step es demasiado corto y se nos va demasiado en contra, entonces en un espacio de aquí a acá, que en el mercado de índices sintéticos se puede dar en cualquier momento como un movimiento normal, nos puede tocar el stop loss en un momentico. Entonces todo tiene su pro y su contra y hay que jugar muy bien con eso, ¿sí? O sea, hay que saberlo llevar con mucho, mucho cuidado. Por esa razón no es como tomar una decisión a la ligera y aumentemos la frecuencia, aumentemos la temporalidad, disminuyamos la temporalidad para que se aumente la frecuencia, disminuyamos el step para que en el primer movimiento nos tome mucha ganancia. Puede funcionar una vez, puede funcionar 2 veces, pero a la tercera yo no lo aseguro, ¿sí?
Es de disciplina, es de ir haciendo seguimiento. Entonces acá, cuando pasó este movimiento, yo me di con respecto a los movimientos anteriores, la fuerza, y yo dije, ok, es muy probable que pueda pasar eso otra vez. Pero tomé la decisión de no tomar acción, solamente decirlo y esperar. Entonces, esperé y efectivamente. Yo, ok, bueno, ya sabemos que sí pasó. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí accionar, cambié el step y lo cambié a 18 puntos. Y entonces medí más o menos el espacio y en promedio entre este y este daba 18 puntos. Y yo, ok, 18 me parece prudente. Y acá se abrió una y dos más, estas sí se abrieron en todo el tope, porque acá hice lo que les estaba contando. Esperen, me perdí. Aquí hice lo que les estaba contando. Hice esas inversiones, estaba ahí súper al frente de la gráfica y estaba midiendo la fuerza del movimiento y estaba muy estable la fuerza del movimiento. Entonces dije, me pareció una buena oportunidad para entrar y hacer un scalping rápido. Esperen que lo perdí. ¿Dónde está? Son estas de acá. Son estas de acá. A ver, acá. Súper chiquitas. Cada minuto se ve más grande. Miren, acá está. Estaba midiendo la fuerza del movimiento en ese momento. Acá, acá. Y entonces había tenido este pico y estaba teniendo un movimiento muy corto. Entonces le bajé esto acá y por eso entró estas dos veces. Hice esas dos entradas, de una entró, de una salió, de una entró, de una salió y dije, listo, ya, no más, suficiente. Lo cambié y lo ubiqué otra vez a 5 minutos y le pasé el step a 18 porque ya me iba a ir a hacer otra cosa. Ahí fue cuando ocurrieron estas operaciones y acá, si hubiese seguido operando como estaba operando acá por mucho tiempo, ¿qué hubiese pasado acá? Que en este movimiento me estopea. Fijo me estopea. Porque la frecuencia de operación había sido alta y el step, si era mínimo, entonces hubiese metido muchas operaciones. O sea, pero aunque hubiese sido pequeño, fijo me estopea. Listo. Entonces, acá tenía la frecuencia de operación, perdón, el step a 18 y entró 1, 2, 3. El flotante estuvo más o menos a un 3 o 4%. Y recuerden que nuestro stop está en 10. ¿Sí? Ahora, yo estoy operando con la capacidad de un lotaje a un 30 o un 40%. Entonces, el flotante alcanzó a llegar, pues ya dije, como un 3-4%. Si hubiese tenido la capacidad a un 100 o a un 70, por ejemplo, si yo digo que una cuenta de 1500 tiene una capacidad de 1.5, operarlo a 1.3 es estar en una capacidad de casi un 80, casi un 90%. Es decir, que no aguanta 3 operaciones y se estopea. Estamos jugando a la efectividad, a que siempre la primera salga. Y es normal que en algunos movimientos nos vayamos a una segunda, a una tercera o hasta una cuarta operación. Si hubiese subido un poquitito más, como 2 puntos más, hubiésemos entrado a una cuarta operación. ¿Sí? Bueno, pues acá cayó, cerramos y acá volvió a abrir. Como el movimiento estaba, como acá fue donde falló el BPS, entonces acá no abrió la otra operación, pero aún así cerró en ganancia. Y ya fue una muy buena ganancia durante el día, fue más o menos un 1% de la cuenta. Entonces, apagado y a dormir. Es yo, si yo tengo una buena relación en la que me puedo desapegar del trading por un rato, si tengo que estar todo el tiempo ahí encima, se puede volver a frustrante en algunas ocasiones, te puede llegar a cansar y eso puede llegar a aumentar las probabilidades de pérdida. Acá lo más importante no es todo esto que les acabo de explicar, sino es cómo se sienten ustedes frente a la inversión, frente a la gráfica, frente al mercado, frente a su dinero, frente a su capacidad de ganancia, ¿sí?
frente a los números que quieren. Es importante tener expectativas claras y sobre todo realistas. Sacarse un 10% en Forex es algo increíblemente maravilloso y hay gente que se ha hecho millonaria sacándose un 10%, bueno, sacándose un poco más, pero siendo muy responsables y en Forex teniendo una ganancia súper promedio básica en donde no arriesgan más de un 5% y eso ya es exagerando. Acá arriesgamos un 10% porque nuestro stop es de 10%, pero es porque podemos ganar un 10% en un par de días si lo decidimos aumentando el lotaje, ¿sí? O sea, siempre es como jugar con todas las variables que tenemos, de eso se trata. Ya conocemos las variables, las decisiones están en nosotros, todos tenemos la misma herramienta, todos tenemos la misma información, ¿sí? Obviamente que cada uno lleva un proceso diferente, hay algunos que ya acaban de comenzar, hay otros que ya llevan un tiempo. Lo importante es irle practicando y practicando y practicando, ir reconociendo el mercado, ir mirándolo. Cada día yo aprendo cosas nuevas del mercado y llevo ya unos días, unos años viéndolo y siempre aprendo algo nuevo del mercado. Entonces no nos confiamos del mercado porque no te puedes confiar, jamás te puedes sobreconfiar. Tienes que tener confianza en ti mismo, pero no sobreconfiarte del mercado. Siempre que entras, grábatelo en la mente. Existen dos posibilidades, o ganas o pierdes. No siempre se va a ganar y hay que asumir eso, hay que asumir esa responsabilidad. Y si tú no puedes asumir que puedes perder, no entres. Hay que asumir que puedo perder. Y como hay que asumir que puedo perder, entonces puedo tomar la mayor cantidad de medidas posibles porque esa pérdida se presente la menor cantidad de veces. Y para eso puedo aumentar la efectividad disminuyendo también la frecuencia con la que opero. Y jugando con todas esas variables puedo tomar una decisión más acertada con respecto al mercado. Porque el mercado no está jugando. Él se puede llevar nuestro dinero en un momentico. Yo he visto operaciones con 50 lotes y eso es jugar a la ruleta rusa, literalmente, y está bien. Si tú no tienes problemas con eso, está bien. Mm, sin embargo, pues, si se lo toman como casino, a la larga no va a funcionar. A nadie le funciona como casino. Dígame. 50 lotes. ¿Te acuerdas que cuando entramos acá a una operación, mira, vamos a entrar a una operación? Yo voy a entrar acá a una operación y acá me dice que el mínimo que yo tengo para operar es 0.2, ¿sí ves? Entonces hay personas que han entrado con 50 lotes, o sea, 50.0. ¿Me hice entender? O sea que cada el lote es un costo con respecto al movimiento del TIC, que era lo que tú me preguntabas hace un momento. Entonces el TIC tiene un precio que tú pagas con respecto a la inversión que estás haciendo. Obviamente que a mayor inversión, pues a mayor costo. ¿Me hago entender? Listo. Entonces el mínimo es dos lotes, que esto es carísimo. En Forex el mínimo es 0.01. Esto es súper costoso, porque cada movimiento es costoso. ¿Sí? Por eso tener una cuenta pequeña es muy riesgoso, porque una cuenta de $300 se la lleva un movimiento corto, fácilmente. Y como es a veces para algunas personas difícil asumir una pérdida, entonces van a esperar hasta que pierdan el capital completo. Me ha pasado. Lo digo y pienso en mí, me ha pasado. Pero he ido aprendiendo y ya prefiero perder el 10%, asumir una pérdida pequeña y salirme y ya. Luego regreso regreso al juego, pero perder todo el capital duele más y es más costoso porque luego tienes que esperar hasta conseguir más dinero para volver a iniciar. Y es muy tedioso. Es mejor simplemente no arriesgar de más y ser disciplinado. Entonces, lo más importante siempre, joder, y esto es muy importante, en serio,
si la tendencia no está a mi favor, no, pero hay días en los que la mejor decisión es sentarse sobre las manos, no hacer nada. Los aprovecho para ir a hacer otras cosas que haya querido hacer. Yo digo, la tendencia está en contra. Hace unos días que no estábamos operando en el crash todavía, en el boom todavía y solo en el crash, y la tendencia estaba en contra y yo no estaba operando en el boom todavía tampoco. Yo, listo, me desentiendo, no hay nada que se pueda hacer, me voy a hacer otras cosas y me la pasé delicioso. Luego cuando regresé comenzamos a trabajar en el boom y medio espectacular. Y las personas que insistieron en seguir invirtiendo en contra del mercado tocaron el stop loss como 3 o 4 veces. Y me llamaban, Karina, perdí dinero. Y yo fui y le activé el bot. ¿Cómo así? Cada uno es responsable de su propio dinero. Listo, bueno, eso sería toda la clase. Yo espero haberme hecho entender. Ese es el paso a paso que yo tomo y cómo altero en la herramienta que todos tenemos para que opere según mi análisis estadístico visual de la tendencia y la estructura. Ese es mi secreto. Y obviamente pues manejar muy bien el tema de el lotaje con respecto a la inversión total. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Cuéntame. Pues generalmente cuando uno está haciendo eso es porque no tiene operaciones, ¿sí? En este momento yo no tengo operaciones abiertas. Entonces digo, quiero entrar en este momento. Si mira, a ver, a un minuto hubiésemos podido entrar acá, que eso fue como más o menos por acá en esta zona, hubiésemos estado en flotante esto y esta caída que acaba de tener hubiésemos salido en ganancia ya. Pero yo no quise entrar, ¿se acuerdan que yo dije, no, vamos a entrar y me pasé de temporalidad porque yo no quería entrar todavía? Yo estoy esperando porque está dirigiéndose, estoy viendo una tendencia alcista y cuando el crash se pone alcista, en estos movimientos así largos, no hay quien lo pare, entonces yo prefiero entrar más arriba porque acá apenas estaría dando inicio el movimiento. Bueno, entonces, y prefiero esperar a que se confirme. Mm, entonces, ¿ahí qué hago? Bueno, si yo digo voy a entrar aquí, vengo y mido, entonces mido, mira, más o menos los retrocesos los ha tenido en esta zona. Entonces, como no tengo operaciones, porque esa es la idea, entrar nuevas operaciones, entonces digo voy a entrar en el nivel 63. El error y el error lo tengo a 10 porque estoy operando en scalping. Entonces, propiedades y el error y el crash, este es el crash level, entonces lo voy a pasar de 80 a 63. Y entonces el step, bueno, ya lo he medido y he decidido que lo voy a dejar en 15. Y entonces, cuando el mercado suba y esta línea azul toque esta línea roja que está acá, inmediatamente va a abrir una operación. ¿Sí? ¿Me hice entender? Si están en ganancias todas en total, sí. Si están en ganancia unas y en pérdida otras, no te lo recomiendo porque lo que pasa es que se genera un vacío y las de arriba no cubren las de abajo y entonces te toca esperar hasta que se hace un movimiento más largo y si no se hace se te va en contra y te quedas con un flotante por no haber esperado, que he visto que a algunos les ha pasado aquí, de los que están aquí. Entonces a veces es mejor por eso esperar a que las de arriba generen el suficiente positivo para que cuando caiga más podamos cerrar las de abajo en negativo y las de arriba cubren el negativo. El positivo de las de arriba cubren el negativo de las de abajo, en el dado caso de que, digamos, fueran ventas, ¿sí? Ventas, sí. ¿Sí me hice entender? Fue confuso.
Ah, bueno, dime. Ujú. Sí. El primer número, que es el R oscillator, es la medición de la fuerza de las velas, un promedio de las últimas 10 o 15 o 20 o el número que nosotros decidamos poner. La medición del promedio de la fuerza de las últimas X velas. Y el nivel es el punto en el que nosotros determinamos una nueva inversión. Y con respecto al tiempo, entonces puede ser las mismas 10 velas, pero puede ser más tiempo. Entonces, a más tiempo, mayor análisis, y a mayor análisis, pues mayor efectividad. Porque en menos tiempo, pues hay más posibilidad de error. ¿Sí? Eso siempre. No, tiempo me refiero a la temporalidad. Temporalidad. Exactamente. Sí, porque si yo pongo el RSI en 10 y estoy en M1, me está midiendo 10 minutos. Y si lo pongo en M5, me está midiendo 50 minutos. O sea que hay mayor medición, más largo tiempo, entonces mayor precisión, porque puedo ver un escenario completo. A menor tiempo, pues también hay mayor precisión porque más podría entrar, pero también fácilmente puede tener un cambio, ¿sí? Entonces, bueno, si usas menor precisión, pero si vas a entrar más veces. En el caso, no. M5 significa que cada una de estas velas mide 5 minutos en tiempo. Bueno, tiene un tiempo de 5 minutos. Está haciendo un registro de 5 minutos. Cuando yo digo que el R oscillator esté en 10 significa que el R oscillator es una herramienta que está haciendo un promedio de los datos de las últimas 10 velas. Si yo le pongo al R oscillator 15, entonces de las últimas 15 velas hace un promedio de los datos y de esos datos saca una representación gráfica que es esta azul que estás viendo acá. Ujú. El R oscillator lo utilizamos en el crash y el RSI lo utilizamos en el boom. Entonces, es exactamente lo mismo, pero del otro lado. En el crash vamos a buscar los puntos más altos para buscar los movimientos hacia abajo. Estamos en tendencia bajista. Y en el boom vamos a buscar los movimientos más abajo porque vamos a ir hacia arriba. Estamos en compra, tendencia alcista. Yo el boom lo tengo apagado porque esa tendencia ha estado bajista. Entonces, pues ni para qué entrar. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Cuando el sombrerito está en blanco o en gris es que está apagado. Entonces lo apagué y solamente tengo prendido el crash que está en una linda y hermosa tendencia bajista todavía. ¿Sí? Pero ya acá se está formando una pequeña tendencia alcista. Este es un movimiento interesante. Bueno, entonces ahí estoy a 5 minutos esperando movimientos más grandes. Respondí tu duda. Entonces en el boom también es exactamente igual. Vamos a jugar igual con moviendo el level, pero ya no acá también, expert list, propiedades, pero ya no le movemos acá donde dice crash y donde dice boom, ¿sí? Y entonces vamos a ir midiendo acá el movimiento. Lo mismo, si yo cambio vamos a cambiarlo, las propiedades del R oscillator, si yo cambio el periodo, entonces si lo aumento, está midiendo a un mayor número de tiempo, de frecuencia de velas, ¿sí? Una mayor cantidad de velas. Es decir, que el promedio se vuelve más fino. Es algo que me da un panorama más completo. Perdón, me da un panorama más completo, pero si yo disminuyo el periodo, me da un panorama más fino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento el movimiento se ve bastante como volátil, porque lo tengo en 10 periodos, pero si digamos yo lo cambio a 20, se va a ver más horizontal. ¿Ven?
estoy midiendo una mayor cantidad de velas. Entonces, para hacer un scalping debe estar a un menor número para medir más fino el movimiento. Y el level, bueno, vamos a ponerlo, bueno, esperemos a ver. Si yo quiero operar bueno, estamos a 1 hora. Si yo quiero operar a 5 minutos, por ejemplo, entonces voy a medir acá cuáles han sido el movimiento que más se ha repetido y que ha tenido menos riesgo, o sea, que ha tenido una alta probabilidad de que se regrese. Podría haber a 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, que sería un nivel 25, digamos. Entonces le doy acá en donde dice Boom Level y le cambio de 32 a 25. Digamos, si yo quiero aún aumentar más la frecuencia de operación, entonces me puedo pasar a 1 minuto y puedo medir todos estos picos que ha tenido. Si los ven, podría haber entrado si yo hubiese entrado acá en el nivel 13, hubiese entrado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O si yo le subo un poquito más todavía, en cada una de estas donde tocó es donde entra. Hay algunas que se quedan muy cerquita, no esperen a que entren, no va a entrar, tiene que sobrepasarla. ¿Me hice entender? Es exactamente lo mismo, pero del otro lado. Si alguien quiere, hágale, ahí está. Sí. Claro, siempre. Regla número 1. Boom, operarlo alcista, crash, operarlo a bajista. Bueno, en ese caso, ahí yo también opero a veces porque de hecho es una buena zona para operar, porque como el mercado está entrando y saliendo tan rápido y tantas veces, entonces a veces entro, pero hay que estar muy seguro que se va a mantener ahí, porque en dado caso, a veces de la nada rompe y no da indicios y no da retroceso, solo rompe y coge la dirección contraria y te carga. Entonces, por eso a veces no me gusta tanto jugar ahí, pero digamos que dependiendo de la temporalidad, si es a 1 minuto así como ese así de chiquito, pues yo no le entro a menos que sea un dinero por ahí que me esté sobrando y que sea mío y que no tenga nada más que hacer. Pero digamos que a 5 minutos en esos movimientos son un poco más confiables, porque a mayor temporalidad, mayor confiabilidad. Ujú. Mira, estamos hablando exactamente de lo mismo todo el tiempo y es una excelente pregunta. Entonces, mira, el preset semanal hace referencia a que tomó e hizo análisis un algoritmo de un rango de datos de un mes. Y de ese mes sacó un promedio. Y ese promedio son unos datos que son los que pasamos en el preset semanal que dicen, miren, si nos mantenemos en estos datos, hay un promedio del último mes que existe esta cantidad de probabilidades de veces que cuando entremos en positivo. ¿Me hice entender? ¿Sí? Eso es para semanal. Ahora, el intradiario es exactamente lo mismo, pero con 7 días. Y el scalping, señor, eh, exactamente, en vez del análisis de un mes, se hace el análisis de 7 días, lo que hace que el análisis sea más preciso, pero también más riesgoso. ¿Sí? El análisis de los datos, pero ya no de 7 días, sino de 2 o 3 días, lo que hace el análisis aún más preciso, más fino, pero más arriesgado. Ujú. Aumenta la probabilidad de que cambie y se salga de ese rango los datos y va a ser normal que se salgan de ese rango en cualquier momento porque manejan un rango de datos bastante grande. Porque manejan una volatilidad bastante alta, me refiero, perdón. O sea que pueden cambiar.
grandes movimientos en poco tiempo. Y si yo estoy a un lotaje alto, como es tan costoso, en un momentico me carga mi stop loss o mi cuenta. La puedes adquirir con la licencia que ya tienes. Me parece muy responsable. Además que si entras a las clases de Javi o en las mías, ya ese es un módulo avanzado, estaré explicando cómo hacer backtest y entonces lo puedes hacer ahí mismo en tu cuenta, pero con el backtest en visual, o sea que puedes ir viendo, ir cambiando esos parámetros, justamente lo que acabo de explicar, pero ir cambiándolos y el backtest te lo dibuja y dice, mira, si hubieses cambiado esos parámetros en este último mes, esto hubiese pasado. Qué cosa tan hermosa porque te permite aprender mucho más rápido y te ahorras 2 años de seguimiento del mercado en vida real a unas semanas de observación. Claro, eso es muy importante, cuidar tu capital, que es tu base fundamental. Si te quedas sin capital, dependiendo de cómo sea tu situación, pues puede tener, sí, como que puede generar emociones negativas muy fuertes. Y por eso es que muchas personas se vuelven como adictas o generan emociones negativas muy intensas y dicen, no, eso es una estafa, es un robo, no sirve. Realmente es que lo hiciste sin conciencia y es normal tener malos resultados si uno hace algo sin conciencia. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Nicole, Leo, Pau, Silvia, John, Nelson no se quedó. Sí, señora. A todos les puedes hacer ajustes o no, pero entonces, ¿cómo lo ajustas? Cambiando la temporalidad. Ahí puedes determinar y cambiando también la periodicidad o dejas el de Javi. O sea, la decisión ahí ya varía dependiendo de cómo tú te sientas. Tú puedes hacer tu propio análisis y decir, uy, yo creo que el que dijo Javi está perfecto. O puedes hacer tu propio análisis y decir, lo va a cambiar esto. Yo a veces lo cambio, a veces no, a veces lo dejo exactamente. O sea, yo casi, pues de hecho creo que el interior es que casi no lo uso. Yo o paso el semanal o paso al scalping, o estoy o no estoy. El semanal cuando no estoy o lo apago o estoy y hago scalping. Mm, Dale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Súper bien, todo claro. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme, díganme qué les pareció la clase, qué les gustó, no les gustó. Bueno, yo sé que no me van a decir. Díganme la verdad también. Ahí, que eso. Dale, genial. ¿Quieren que deje esta clase grabada para que la vuelvan a ver? Dale, con gusto. El análisis cuantitativo es fundamental, los números siempre van a decir la verdad, pero a veces yo le puedo ayudar un poquito a los números con la visual, que esto es literalmente solo usando la visual, pero para eso hay que entender pues un poquito el mercado. Y
y tomando decisiones, obviamente que asumiendo riesgos, pero bueno, me alegra mucho que les haya gustado, entonces la voy a subir y les voy a compartir el link ahí por el grupo. Y pues nada, cualquier cosa que necesiten. eh, todo esto que les acabo de explicar es lo que explica Javier, ¿sí? Solo que tal vez él va directamente a otros puntos que ya luego yo también les podré explicar, pero ya de ahora en adelante estas sesiones así extras las vamos a evitar y solamente a manejar las clases de Kik, ¿sí? ¿Listo? Cualquier cosa ya que necesiten adicional, me avisan y hablamos por interno. Que tengan un excelente día y chao, chao.